En el presente video hablaremos sobre la evolución de las especies planteada por los tres personajes más importantes, que se basaron sus estudios en la biología y el desarrollo del ser humano, el cual tendría cabida en el estudio de la psicología. Comenzaremos hablando de Lamarck. Fue un naturalista que planteó la teoría que llevaría su mismo nombre, o también conocido como el transformismo. Lo que Lamarck sustentó del transformismo es la necesidad de adaptarse a un medio por medio de dos mecanismos: el uso y desuso de las especies. Voy a realizar una investigación mediante la observación de algunas especies. Pero a todo este estudio que se realiza sobre las ciencias de la vida, lo llamaré biología. Hay especies que utilizan sus órganos mucho, pero hay otras que definitivamente no las utilizan. Y su segundo mecanismo fue en la herencia de los caracteres adquiridos. Por ejemplo, mírate, elefante, tienes unos colmillos enormes y pesados, y eso te dificulta a la recolección de tus alimentos. Ya para eso tienes una trompa grande que te ayuda a defenderte y a la recolección de tus frutos. Digo que básicamente tú a tus colmillos no los utilizas, y por eso creo que a tus siguientes generaciones deben ser más pequeños o definitivamente no tenerlos, ya que estos grandes y pesados colmillos te dificultan la supervivencia. En cambio, mírate tú, jirafa, tienes el cuello demasiado, pero demasiado pequeño que te impide recoger tus frutos de árboles grandes, y esto puede ser peligroso para tu existencia, por lo que tú tienes que utilizar mucho, pero mucho tu cuello, para que en siguientes generaciones esta vaya creciendo de poco a poco. Como el uso y desuso de los órganos, también hay características que sí lo necesitas, y lo has adquirido gracias a tus antepasados, y esto te servirá para tu supervivencia. Por ejemplo, mírate de nuevo, jirafa. Gracias a tus antepasados, ya que tuvieron la necesidad de estirar su cuello para la recolección de sus frutos, ahora tú tienes un cuello más desarrollado y más grande, y lo utilizas, que es lo más importante. Y ahora te será más fácil la supervivencia aquí, ya que eres ahora una jirafa mucho más grande. Entonces podemos decir que la relación que tiene esta teoría con la psicología es sobre la herencia biológica y aprendizaje de las experiencias, con lo que sí existe diferencia en una misma especie, existe una diferencia psicológica. Bueno, creo que gracias a mis investigaciones, a mis observaciones y a mi teoría sobre la evolución de las especies, inspiró a otros personajes y grandes naturalistas a seguir con esta investigación, como lo fue Charles Darwin. Ahora hablaremos de Darwin, que también planteó una teoría. Muy buenas, mi nombre es Charles Darwin. Muchos me conocen por ser un gran naturista. Otros dicen que soy el padre de la evolución. Otros que soy el padre de la biología. Pero quieren saber qué aportes hice para ganarme esos nombres. Descúbranlos a continuación. Durante un viaje que realicé por 5 años alrededor del mundo, pude conocer la flora y fauna de diversos lugares, pero gracias a esas observaciones pude plantear mis teorías. Tomó como ejemplo los pinzones de las Islas Galápagos. En esta expedición pude conocer las Islas Galápagos, ubicadas en el Ecuador, donde observé que los pinzones que habitan el lugar tenían un pico diferente uno de otro, lo que generó dudas, el famoso por qué, pero tras observaciones llegué a la conclusión que se adapta a la especie para la supervivencia del medio. Pero gracias a esas observaciones planteé mis dos grandes teorías. La primera teoría que les hablaré es la teoría de la evolución, que habla acerca de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Un ejemplo de ello es la evolución de los perros.
De los perros ha venido desde el Cinedectis, alrededor de hace 30.000 o 40 millones atrás. Después viene el lobo, que viene a ser un antepasado común de todos los caninos. Y miren las hermosuras cómo ha evolucionado hasta llegar a este punto. La selección natural es la que establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Cuando individuos con ciertas características poseen una tasa de supervivencia más alta que otros, pasan estas características genéticas heredables a su descendencia. Un ejemplo de selección natural es la mariposa, ya que el color y el patrón de las alas es fijo y no cambia durante su vida. Este generó en mí la pregunta de cómo especies diferentes podían llegar a tener el mismo aspecto, ya que las mariposas que vemos hoy en día tienen solo aquellos diseños que han logrado sobrevivir. Al igual que la teoría de Lamarck, tiene similitud a la relación que se hace con la psicología sobre la adaptación y aprendizaje que tenían las especies para la supervivencia de sus postulados. Replantearon la forma de ver a la persona y su razón de ser en la naturaleza, esto relacionándose igualmente con la psicología. Finalmente tenemos al último personaje que asoció las dos teorías ya mencionadas anteriormente. Me llamo Herbert Spencer, soy filósofo, psicólogo, sociólogo, antropólogo y bueno, entre otras cosas. Desarrollé varias teorías tomando en cuenta mucho la psicología, pero tampoco dejé al lado la biología, así entonces pude crear varias teorías. La teoría de la evolución establece que, por medio de mecanismos o procesos regulativos en las civilizaciones que permiten que éstas puedan ser versátiles, puedan evolucionar y diferenciarse de otras civilizaciones. Esta teoría de la evolución la considero dentro de mi ley del progreso, ya que considero aquel proceso de diferenciación, también a ese proceso de independencia de un control un tanto, digamos, voluntario, que dirige el proceso de la evolución. Con esto considero que la evolución es ese proceso continuo que precisa el movimiento. Es decir, ese cambio desde la homogeneidad incoherente a esa homogeneidad coherente, acompañado de esa, digamos, disipación del movimiento y de integración de la materia. Ni yo me entiendo la verdad. Ya. Herbert Spencer, un filósofo con conocimientos de la biología un tanto limitados, fue también uno de los precursores en cuanto a las teorías evolutivas, desarrollando así entonces su teoría de la sobrevivencia del más apto. La teoría de la supervivencia del más apto, que trató de explicar en términos mecánicos, es los que ustedes conocen como selección natural, dicho por Darwin, así que su teoría no me importa. Además planteó la idea de la teoría de la sobrevivencia de los más aptos, es decir, entre más apto, más podrá seguir subsistiendo. Considero que los seres que poseen rasgos favorables serán más aptos para poder sobrevivir. Primeramente, aparece la especie humana y su organización como organismo social. Para una vez superado este proceso, pasa a ser una civilización que incorpora una calidad interna o moral a su propia esencia. Sin embargo, pienso que la sociedad del siglo XIX ha cortado esa cadena evolutiva, limitándose a quedarse en un estadio intermedio. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por poner toda su atención y espero que sobre todo no exista gente como Charles Darwin que le roben sus ideas. Gracias.
En este video, mediante las teorías ya expuestas, se explica la evolución de las especies, el comportamiento humano en el ámbito biológico y psicológico, desde su adaptación y cómo en algunos procesos nos hacen similares al aprendizaje animal. En cuanto a las capacidades, nos diferencian de estos poniéndonos en un estrato muy superficial.